Desde la Escuela de Enseñanza Media para Adultos número 1330 de Santa Fe, te presentamos Hora Libre, un podcast para hablar de educación. En 3 episodios te invitamos a sumergirte en algunas fechas importantes de septiembre, el mes de la educación. En este tercer capítulo conversamos sobre inclusión educativa en el marco del 23 de septiembre. Día Internacional de la Lengua de Señas. Esta fecha busca concientizar sobre la diversidad cultural e identidad lingüística de las comunidades sordas. La fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017, para conmemorar la creación de la Federación Mundial de Sordos en 1951. La lengua de señas es fundamental para que las personas sordas puedan ejercer sus derechos, acceder a la educación, la salud, el empleo y la participación plena en la sociedad. Por eso, hoy nos preguntamos, ¿qué sabemos o creemos que sabemos sobre la lengua de señas? Jazmín Vieites, intérprete de lengua de señas argentina-español, co-coordinadora de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En relación a los mitos que circulan alrededor de la lengua de señas, son algunos, pero principalmente el que más circula tiene que ver con que la lengua de señas es una lengua universal. Bueno, esto no es así porque, como bien sabemos, las lenguas siempre están muy estrechamente relacionadas con las cuestiones culturales, con hasta las cuestiones geográficas de, cómo se expresa determinada comunidad que está situada en un contexto específico. Eso hace que cada país tenga su propia lengua de señas. Es decir, acá en Argentina se habla lengua de señas argentina. En Uruguay se habla lengua de señas uruguaya. Otro mito que circuló con mucha fuerza y que entiendo que se va justamente desmitificando, tiene que ver con que durante mucho tiempo se pensó que la lengua de señas era una pantomima, es decir, era una expresión corporal, una mímica del mundo real. Por ende, no se podía hablar de cuestiones abstractas y solo se podía representar lo concreto. En otras palabras, se decía que con la lengua de señas no se podía expresar el pensamiento, los sentimientos, cuestiones más de índole no concretas. Esto no es así, claramente con la lengua de señas, que es una lengua compleja y completa, se puede expresar todo lo que se quiera decir. Y el último, que se me ocurre también vinculado con el ámbito educativo y con las escuelas, es que durante mucho tiempo se pensó que aprender la lengua de señas perjudicaba el aprendizaje del español. En modelos oralistas de la educación se creía que el aprendizaje de la lengua de señas de manera temprana o incluso de manera formal en instituciones educativas perjudicaba o ralentizaba el aprendizaje del español. Eso tampoco es así. Yo creo que nada que sume perjudica, es decir, aprender un idioma más, no hay manera de que perjudique, sino al contrario, suma. La lengua de señas tiene una larga historia, marcada por años de lucha y organización de la comunidad sorda. La lengua de señas tiene uno de sus hitos históricos más trágicos en la ciudad de Milán en el año 1880, cuando en un congreso de profesores de niños sordos, el segundo congreso mundial que se realizaba de enseñanza a niños sordos, se erradica la enseñanza en lengua de señas. Es decir, se prohíbe que las instituciones educativas para personas sordas enseñen en lengua de señas. Por supuesto, en ese congreso de profesores eran todos profesores oyentes los que se reunieron a decidir sobre la comunidad sorda e incluso había solo 2 profesores sordos, de niños sordos, que no tuvieron voz y voto en ese momento. Recién en el año 2010 hubo otro congreso, en el medio, por supuesto, siguió habiendo congresos de profesores de niños sordos, pero recién en el año 2010, en un congreso que se realiza en Canadá, en la ciudad de Vancouver, se retracta esta decisión y se hace un pedido de perdón formal. Y en relación al estatus propiamente acá en Argentina,
desde el año 2023, el 13 de abril del año 2023, se sanciona la ley de reconocimiento de la lengua de señas, que es la ley 27.710, una ley nacional, que llevó muchísimos años de lucha, de construcción, de diálogo por parte de la comunidad sorda, con distintos proyectos presentados, una construcción realmente colectiva. La ley es muy conocida con el nombre de Ley Federal de LSA porque realmente fue una construcción muy federal, y si bien es una ley con un articulado breve, es un gran primer paso que primero reconoce a la lengua de señas argentina como la lengua natural de las personas sordas y como patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda argentina. Y otro punto muy importante es que establece los órganos de consulta, es decir, ante construcción de políticas públicas o decisiones que tengan que ver con la comunidad sorda y con la lengua de señas, se establece que los organismos de consulta para esa construcción tienen que ser instituciones lideradas por personas sordas, para que no vuelvan a suceder, como sucedió y sucede, que las personas oyentes decidamos y regulemos cuestiones que tienen que ver estrictamente con la vida de las personas sordas, la comunidad sorda, la cultura sorda, la identidad sorda y la lengua de señas, por supuesto. A lo largo de la historia, el acceso de las personas sordas al sistema educativo ha tenido etapas de avance y retroceso. En general, los retrocesos tienen que ver con lo que decía antes de decisiones sin consulta a la comunidad sorda, decisiones de personas oyentes sobre lo que creemos que es mejor para las personas sordas, o con decisiones estatales de gobiernos de turno que tienen que ver con el retroceso de derechos ya adquiridos también, por supuesto. Y los avances tienen que ver siempre con una presencia de una persona sorda en una institución educativa o en un espacio donde haya poder de decisión, y en general tienen que ver con la presencia de la comunidad sorda bregando por derechos conquistados o por los que aún faltan conquistar. La conmemoración de esta fecha y las diferentes dimensiones que visibiliza forman parte de una conversación más amplia sobre qué significa construir una sociedad con igualdad de acceso y oportunidades. Carolina Nicosia, licenciada en Psicopedagogía, integrante de la coordinación del Espacio de Respeto a las Diferencias de la EMPA 1330. Durante muchos años, creo que todos, hemos escuchado hablar de inclusión, ya sea en formaciones, cursos, dentro de la institución escolar. Hemos escuchado frases como esta es una escuela inclusiva, yo trabajo para la inclusión. Pero actualmente seguir utilizando el término inclusión implica, paradójicamente, seguir hablando de exclusión. Todos hemos transitado este paradigma reconociendo que el concepto de inclusión a menudo conlleva la idea de un permiso para entrar, la noción de que alguien está fuera, que debía ser incluido, en un espacio que no estaba diseñado para él. En este sentido, los docentes debían hacer adaptaciones mínimas y superficiales, dejando implícita la idea de que una parte de estos estudiantes inicialmente estaba fuera y debía ingresar. En muchas situaciones, estos estudiantes están formalmente incluidos, están dentro del aula, sí, ocupan un banco o un asiento, pero siempre forzados a adaptarse, incómodos y sin ser reconocidos, marcando la idea de o esta distinción entre un ellos y un nosotros. Por eso hemos decidido empezar a transitar el paradigma de la convivencia, porque convivir significa que todos y todas formamos parte desde el inicio, que no hay nadie afuera, y que el espacio educativo nos pertenece a todos por igual. Sostenemos que la diversidad es inherente al ser humano y atraviesa todo el sistema. Convivir es compartir la vida en equidad. Por eso, al comenzar a trabajar desde el paradigma de la convivencia, este paradigma o este enfoque exige un respeto real, que va más allá de la mera tolerancia o del esfuerzo individual del docente, sino que implica abandonar la idea de normalidad para abrazar la pluralidad, reconociendo que cada persona tiene una historia, tiene un ritmo, tiene una manera de sentir, una forma de aprender y un estar en el mundo, y que cada uno aporta algo único que enriquece a la comunidad. En definitiva, convivir es aceptar que todos somos diferentes y por ellos valiosos por igual. En la EMPA 1330 existe la coordinación del Espacio de Respeto a las Diferencias, un espacio que busca garantizar el reconocimiento de la diversidad,
generando acciones que fortalezcan la convivencia y la participación de toda la comunidad educativa. En nuestra EMPA virtual, la accesibilidad no se piensa como un sector o como un área aislada. Se aborda de manera transversal, porque, como mencionábamos anteriormente, forma parte del paradigma de la convivencia que guía toda la institución. Este enfoque está impulsado por el Espacio de Respeto a las Diferencias, el ERD, que trabaja de forma articulada con las distintas coordinaciones. Desde la coordinación, generalmente iniciamos con entrevistas a los estudiantes, siempre desde una escucha activa y bajo el paradigma de la ternura impulsado por Ulloa. Esto nos permite reconocer la potencia y la fortaleza de los estudiantes, identificar al otro en su singularidad, en su vulnerabilidad y en su potencia, poniendo siempre el foco en lo que sí se puede en lugar de ver la limitación o la barrera. A partir de toda esta información obtenida, ya sea en las entrevistas o en charlas con los acompañantes externos o las familias, se brinda orientación y acompañamiento a los tutores del aula para diseñar en conjunto estrategias que permitan o que garanticen la permanencia, la participación y el egreso de cada estudiante. Finalmente, se completa la articulación institucional y las redes externas con todas las coordinaciones como mencionamos anteriormente. El RD, por ejemplo, trabaja con la coordinación de plataforma para el entorno digital, con la coordinación de sedes para garantizar espacios físicos que sean accesibles en los encuentros presenciales y además configura redes de apoyo con equipos externos y familias. De esta manera, aseguramos que todas las barreras, ya sean barreras pedagógicas, subjetivas o del entorno, sean abordadas de manera integral, para que el derecho a la educación sea una realidad concreta para cada estudiante. A lo largo de estos 3 capítulos, te compartimos experiencias de distintos actores de la comunidad educativa, que nos aportan claves para repensar el presente y el futuro de la educación. Esperamos que estas conversaciones abran nuevos debates y contribuyan a la construcción de una educación más inclusiva, crítica y transformadora. Esta fue una producción del Espacio Historia y Memoria de la EMPA número 1330.